mí no me habla nadie, ¿eh? Bueno, ya han pasado todos los 21 acusados, la mayoría de los 21 acusados en ese proceso de los ERE ya están en esa audiencia de Sevilla a la espera de que les comuniquen la sentencia. Hay, como ven, máxima expectación a las puertas. Nos vamos ya en directo hasta ahí. Natalia Garmendia, los acusados, como decimos, ya han llegado entre los primeros, los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Sí, Mante, los veíamos en esas imágenes. Máxima expectación, como podéis ver a mi espalda, aquí a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla, como decías, porque ahora mismo acusados, abogados y procuradores, todos los convocados, están en el salón de actos de esta Audiencia Provincial. Les están notificando esa sentencia, esos 1.700 folios que les van a facilitar a través de soporte informático, bien con un CD o bien con un PEN. Los 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía durante la etapa socialista que se han sentado en el banquillo a lo largo de todo un año que ha durado el juicio por la pieza política de los ERE, están acusados de presuntos delitos de prevaricación y malversación. ¿Por qué? Porque presuntamente habían creado un sistema, un procedimiento para concesión de ayudas a empresas en crisis para expedientes de regulación de empleo que, según la Fiscalía Anticorrupción, durante una década, entre 2000 y 2010, llegaron a repartir 680 millones de euros. Como veíamos antes en esas imágenes, ya han entrado aquí en la audiencia. Ahora mismo le están notificando esa sentencia, una sentencia IMA que solo es recurrible ante el Tribunal Supremo. Los hechos juzgados se prolongaron durante una década en la que se concedieron ayudas sociolaborales a más de 6.000 trabajadores de empresas en crisis. También se detectaron 126 personas que no habían trabajado nunca en esas corporaciones y que pudieron acceder al dinero público sin merecerlo. En ellos se emplearon 680 millones según Anticorrupción, y a los juzgados se les imputan, según los casos, delitos de prevaricación y de malversación. Yo siempre partía del hecho de que en una estructura de gobierno siempre se respetaba la ley. Conforme a la normativa vigente. Y quien tiene que controlarlo es la intervención. Hay 21 acusados, entre los que se encuentran 2 expresidentes de la Junta de Andalucía. La Fiscalía pidió para Manuel Chávez 10 años de inhabilitación por prevaricación, la misma pena que para Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda. Para José Antonio Griñán, que también ocupó esa cartera antes de ser presidente, a la inhabilitación le une la petición de 6 años de cárcel. Los castigos más duros se quedan en la Consejería de Empleo. A su titular, entonces, Antonio Fernández, le piden 30 años de inhabilitación más 8 de prisión, igual que a Francisco Javier Guerrero, director del departamento que gestionaba las ayudas. Son los únicos acusados que han pisado la cárcel por esta causa. Yo nunca he hablado del fondo de reptiles. La Fiscalía no probó el enriquecimiento de los acusados, pero defiende que el sistema permitió al Partido Socialista alimentar una red clientelar con la que mantenerse en el poder. El Partido Popular fue el gran impulsor de esta instrucción, que ocupó a la jueza Mercedes Alaya durante 7 años. María Ángeles Núñez la sustituyó y sobre ella recayeron las casi 150 piezas en las que se dividió el sumario y que serán juzgadas o archivadas en el futuro. La sentencia de 1.700 páginas que se da a conocer este mediodía puede ser recurrida al Tribunal Supremo. Bueno, sobre la sentencia de los ERE, la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha dicho que la única respuesta posible ante los fallos judiciales es el respeto y el acatamiento. Ha dicho también que no cree que pueda afectar a la negociación con Podemos. Nuestro gobierno en estos 17 meses ha estado marcado precisamente por la limpieza, por la buena gestión de lo público, por la honestidad, y yo creo que esas son las marcas fundamentales del Partido Socialista y tienen que ser nuestra guía de cara al futuro. Ya le digo que sobre este tema concreto habrá que ver qué es lo que dice la sentencia y desde la perspectiva del gobierno, respeto y acatamiento. Claro. ¿Y no le preocupa que pueda afectar al proceso de negociación? Creo que se trata de cuestiones distintas. Lo decía Calviño en Radio 4, en Radio Nacional. El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha hablado de esa sentencia de los ERE. También ha respondido que no cree, igual que la ministra en funciones, que vaya a influir en las negociaciones. Yo estoy en que al final sabremos estar a la altura, y creo que Esquerra Republicana también sabrá estar a la altura. Creo que se debe de encontrar alguna solución intermedia donde todos puedan tener una salida para votar y que haya un nuevo gobierno.
Bueno, les recuerdo que estamos a la espera de que se conozca de un momento a otro esa sentencia del juicio de los ERE. Los 21 acusados, incluidos los 2 expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, ya están dentro de esa audiencia provincial de Sevilla a la espera de que les comuniquen esa sentencia. Recordamos que Griñán se enfrenta a una pena que sería de hasta 30 años de inhabilitación y que podría también acarrearle prisión de hasta 6 años. Chávez se enfrenta a una pena de inhabilitación de 10 años. Con todo, los que se enfrentan a penas mayores son los exdirectores y responsables de empleo y los trabajadores de empleo, que estarían presuntamente implicados en ese fraude de casi 700 millones de euros de ayudas públicas desviadas de manera irregular, fraudulenta. En cuanto se conozca la sentencia, habrá un avance especial de los telediarios de Televisión Española. Bueno, hay máxima expectación, como ven, muchos compañeros de la prensa esperando a esta hora en la audiencia provincial de Sevilla, esperando que se conozca la sentencia de los ERE. Los 21 acusados, entre ellos los 2 expresidentes de la Junta de Andalucía y expresidentes socialistas, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, ya están dentro, a la espera de que les comuniquen esa sentencia de 1.700 folios. Para que se hagan una idea, es el triple de lo que tenía la sentencia del procés. A la espera de esa sentencia, ahí vemos cómo llegaba Manuel Chávez a la audiencia, aparentemente relajado. Se enfrenta a una pena que podría llegar hasta 10 años de inhabilitación. Llegaba Manuel Chávez después de que lo hiciera José Antonio Griñán. En su caso, la pena podría ser de prisión de hasta 6 años más otros 30 de inhabilitación. Esa es la pena máxima que pide el fiscal. Ellos y otros 19 exaltos cargos y empleados están acusados, como decimos, de desviar 700 millones de dinero público de manera presuntamente fraudulenta. Vamos a repasar más cosas a esta hora. Alex Barreiro, cuéntanos. Sí, bueno, además de la sentencia de los ERE, esos 1.700 folios que estamos pendientes de que vamos a recibir, tenemos otro foco de atención ahora mismo, es la sala de prensa. Quiero que no haya 3 últimas preguntas ni 2 últimas preguntas. Me voy a quedar aquí hasta que haya la última pregunta de cualquier persona que quiera estar preguntando. Vamos a aceptar todas las preguntas. No sé si empezamos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, organizados, pero yo no me voy a levantar aquí hasta que todos, y Molina igual, hayáis preguntado cualquier duda. Muchas gracias. Bueno, pues era la confirmación de lo que se esperaba ya desde anoche. Luis Enrique vuelve a la selección. Rubiales ha explicado que Robert Moreno fue quien precipitó un poco, además, esa vuelta. Bueno, pendientes de eso que está ocurriendo en la ciudad del fútbol de Las Rozas, no quitamos ojo a lo que está pasando en la audiencia provincial de Sevilla, donde seguimos a la espera de que se comunique ahí la sentencia del juicio de los ERE. Hay máxima expectación de medios, mucha prensa esperando ahí en la puerta, mientras en el interior los 21 acusados, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía y expresidentes del PSOE, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y la exministra de Hacienda, están esperando a que les comuniquen esa sentencia. Recordamos que las penas mayores pueden ser para quienes ocuparon cargos relacionados con la Consejería de Empleo, con la Dirección de Empleo, hasta 8 años de prisión, aunque también al expresidente José Antonio Griñán le puede caer una pena de hasta 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación. En el caso de Manuel Chávez, la pena podría ser de 10 años apartado de cargo público. Como decimos, a la espera de ver qué sucede con esa sentencia de 1.700 folios, máxima expectación en los alrededores de esa audiencia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dijo que no iba a haber filtraciones y, desde luego, por ahora se está cumpliendo. No ha trascendido nada a esta hora, 1:10 ya casi de la tarde, de cómo queda esa sentencia. Estaba previsto
que la comunicación fuera al mediodía. Como decimos, el tribunal está comunicando lo que ha decidido a los procesados. Vamos a ver cómo llegaban algunos de los acusados. Entre los primeros en hacerlo, los dos expresidentes de la Junta. Y están viendo a Manuel Chávez, llegaba aparentemente tranquilo, saludando a quienes estaban ahí esperando, saludando también a los compañeros de la prensa. A él se le acusa de conocer lo que estaba ocurriendo, como decimos, una pena de hasta 10 años de inhabilitación para cargo público. Antes que él llegaba José Antonio Griñán. En su caso la pena es mayor. Recordamos que fue consejero de Hacienda y como tal pues tendría más, se supone, más información. Para él la pena podría ser incluso de cárcel, 6 años de prisión. Así han ido llegando el resto de los acusados y, como decimos, desde hace casi ya una hora están dentro de ese edificio de la Audiencia Nacional a la espera de que les comuniquen esa sentencia. Han sido casi 7 meses de proceso con más de 150 sesiones, casi con 120 testigos más 9 peritos. Es la primera pieza del caso de los ERE que se ha juzgado la parte política, pero hay más de 185 piezas separadas que están divididas en 2 grandes bloques. El primero sobre las sobrecomisiones cobradas por los intermediarios en la concesión de las subvenciones. Los peritos cifran en 66 millones de euros el dinero presuntamente malversado. En el tercer bloque hay más de un centenar de piezas, corresponden a cada una de las ayudas concretas otorgadas a empresas de manera fraudulenta. La Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidieron trocear el sumario por temor a que los delitos prescribieran en una macrocausa que calificaron de inabarcable, y lo hicieron en contra del criterio de la entonces juez instructora, la que ven en las imágenes, Mercedes Alaya. Bueno, la sentencia, como decimos, tiene 1.700 folios, es el triple para que se hagan una idea de la del Procés. Va a determinar si fue legal o no el sistema por el que la Junta de Andalucía concedió cerca de 700 millones de euros de ayudas, sobre todo para prejubilaciones. El caso de los ERE comenzó a investigarse en 2011 a raíz de unas ayudas presuntamente fraudulentas para un expediente de regulación de empleo aquí en Mercasevilla. La jueza Alaya empezó una instrucción que duraría 7 años y que seguiría esta otra magistrada, Núñez Bolaños. En el sumario, 140.000 folios, más de 500 imputados y casi 150 piezas. Ante la magnitud de la macrocausa, se decide dividir. De momento, la única que se ha enjuiciado es la política. Según la Fiscalía Anticorrupción, el método de concesión de 680 millones de euros que durante una década, entre 2001 y 2010, destinó el gobierno andaluz a empresas en crisis. El proceso ha sentado en el banquillo a 21 exaltos cargos de la Junta en la etapa socialista, entre ellos a los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Los dos han negado responsabilidades. Yo siempre partía del hecho de que en una estructura de gobierno siempre se respetaba la ley. Se atribuyen créditos por programas a los distintos departamentos y son ellos los que tienen que ejecutarlos conforme a la normativa vigente. Y quien tiene que controlarlo es la intervención. Las ayudas, según algunos peritos, concretamente los interventores del Estado, se concedieron por un procedimiento opaco, apareciendo intrusos, personas que cobraron prejubilaciones de empresas y las que nunca llegaron a trabajar. Por eso la Fiscalía les acusa a la mayor parte de ellos de prevaricación y malversación. El delito de prevaricación no conlleva cárcel, solo inhabilitación, como es el caso de Manuel Chávez y Magdalena Álvarez. Sin embargo, el de malversación de caudales públicos sí que podría llevar a prisión a José Antonio Griñán. Bueno, esta sentencia llega, como saben, en plena negociación de Pedro Sánchez para conseguir apoyos para su investidura, apoyos para ese gobierno de coalición que ha pactado con Pablo Iglesias. La sentencia de los ERE está hoy en el foco del debate político. De hecho, ni que se sepa en la agenda oficial, ni PSOE ni Podemos tienen hoy contactos para buscar nuevos apoyos, aunque de momento las voces que se han pronunciado creen que esta sentencia no tendrá un impacto fuerte en las negociaciones
negociaciones. Eso ha dicho al menos la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, en Radio 4, y de la misma manera se ha expresado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, en Radio Nacional. Nuestro Gobierno en estos 17 meses ha estado marcado precisamente por la limpieza, por la buena gestión de lo público, por la honestidad, y yo creo que esas son las marcas fundamentales del Partido Socialista y tienen que ser nuestra guía de cara al futuro. Ya le digo que sobre este tema concreto habrá que ver qué es lo que dice la sentencia y desde la perspectiva del Gobierno respeto y acatamiento. Claro. ¿Y no le preocupa que pueda afectar al proceso de negociación? Creo que se trata de cuestiones distintas. La sentencia no debería complicarlo, quiero decir, yo creo que habrá evidentemente unas consecuencias, pero efectivamente creo que tenemos que pensar por encima de esta sentencia, tendremos que pensar en lo que nos están pidiendo los ciudadanos. Bueno, vamos de nuevo a ver lo que está ocurriendo en los alrededores de esa audiencia provincial de Sevilla. Como decimos, se ve poco movimiento. De momento los compañeros ni se mueven. Estamos a la espera de que salgan los acusados, de que se conozca ya esa sentencia en que queda finalmente. Es una sentencia, como decimos, a la que se ha llegado después de casi 7 meses de proceso, 1.700 folios en los que va a quedar plasmado qué ocurre, qué decide el tribunal ante alguno de los mayores casos de presunta corrupción, todavía a la espera de que conozcamos esa sentencia de la historia de la democracia. Como decimos, entre los primeros que han llegado a esa audiencia provincial estaban los expresidentes Chaves y Griñán. Decía el presidente del Tribunal Superior de Justicia andaluz que esta es una de las sentencias más complicadas de la historia judicial de España. Han sido, como decimos, 6 años y 11 meses de instrucción para averiguar si hubo fraude, si hubo desvío irregular ilegal de 680 millones de euros para subvencionar sobre todo prejubilaciones. Son 152 sesiones de juicio de esta pieza política, como decíamos, es solo un apartado de este caso, desde el 13 de diciembre de 2017 hasta que arrancó ese juicio hasta el 17 de diciembre de 2018 se estuvo escuchando el testimonio de los acusados y también de más de 120 testigos y 9 peritos. 680 horas de grabación que ocuparon esas 152 sesiones plasmadas en casi 40 tomos de documentación. Bueno, pues con la incógnita todavía de qué va a ocurrir con esa condena posible a algunos de los referentes históricos del socialismo, PSOE y Unidas Podemos siguen buscando esos apoyos a su gobierno de coalición. Estamos pendientes a esta hora, estamos a la espera de conocer la sentencia de los ERE. Bueno, estamos a la espera de conocer esa sentencia. Les anticipo que en cuanto la den a conocer arrancará un avance aquí en el canal 24 Horas y en la 1 de Televisión Española. Es, como les decía antes, una sentencia histórica, en palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Estamos a la espera de conocer la decisión del tribunal ante uno de los presuntos casos de corrupción de mayor envergadura conocidos hasta ahora en España. Atendiendo a las penas que pide la Fiscalía, podríamos decir que estamos a la espera de 3 grupos diferentes de penas. Están, por un lado, la cúpula, donde estarían en el pico los expresidentes Chaves y Griñán, también Gaspar Zarrías, el equipo de Hacienda que lideraba la consejera Magdalena Álvarez. Tenemos ya algún dato, nuestros compañeros de Radio Nacional están avanzando, ya que finalmente para
José Antonio Griñán, la sentencia serían 6 años de prisión. 6 años de cárcel para el expresidente José Antonio Griñán, a quien se le pedían también 30 años de inhabilitación. Sería, por tanto, la pena más alta de las que pedía de la petición del fiscal. Para Chávez serían 9 años de inhabilitación, la Fiscalía pedía 10. Eran dos de las condenas más esperadas. La de Griñán era una de las más altas, pero no la más. El fiscal pedía 8 años de prisión para algunos de los responsables directos de los cargos de empleo. Estamos a la espera de conocer más detalles de esa sentencia. Como les decimos, lo que se sabe ahora mismo es: José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, ha sido condenado a 6 años de prisión y Manuel Chávez a 9 de inhabilitación. Recordamos que esta pena se puede recurrir ya en el Tribunal Supremo. Los expresidentes de la Junta de Andalucía han llegado de los primeros de los 21 acusados a esa audiencia provincial. Vamos ya con todos los detalles de esa sentencia. Damos paso al especial de la 1 con Ana Blanco. Pues vamos, me dicen que ahora sí que están ya listos nuestros compañeros de servicios. Acabamos de conocer la sentencia de la pieza política de los SERE, una sentencia que condena al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación. Otro de los acusados era el también expresidente Manuel Chávez. En su caso, la condena es de 9 años de inhabilitación. Pedían 10 en el caso de Manuel Chávez y 30 de inhabilitación en el caso de Griñán, además de esos 6 años de cárcel que dice la sentencia de los SERE que se acaba de conocer. Nos vamos en directo a Sevilla, a la Audiencia Provincial de Sevilla, donde está Natalia Garmendia con los datos de esa sentencia. 21 acusados, 2 expresidentes, varios exconsejeros y exaltos cargos de la Junta. Natalia. Sí, altos cargos de la Junta que ahora mismo están saliendo por aquí, por la puerta de la Audiencia Provincial de Sevilla. Máxima expectación ahora mismo. Todos los compañeros periodistas estamos a la espera de poder tener las primeras reacciones de esos acusados. Ya hemos visto cómo salía Chávez, para el que la sentencia condenatoria es de 9 años de inhabilitación y de 6 en el caso de 6 años de cárcel en el caso de Griñán y 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Como decimos, ahora mismo estamos a la espera de conocer más datos sobre el fallo de esa sentencia. Se les ha facilitado a acusados, abogados y a procuradores 1.700 folios que se les ha facilitado, se les ha entregado en soporte informático. Nos estamos quedando con ese titular de momento: 6 años de cárcel para José Antonio Griñán, que fue presidente de la Junta de Andalucía y también consejero de Economía y Hacienda aquí en la Junta de Andalucía. La Fiscalía pedía para él 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Como vemos, el resultado son esos 6 años de cárcel y la mitad de inhabilitación, 15 años de inhabilitación. Para Manuel Chávez, la Fiscalía Anticorrupción pedía 10 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación y ha quedado en uno menos, en 9 años de inhabilitación. Decimos, siguen saliendo por aquí los acusados por esta puerta de la Audiencia Nacional. Han estado en el salón de actos de aquí, de la Audiencia Provincial de Sevilla, recibiendo de primera mano la sentencia, esos 1.700 folios que ahora tendremos que ir analizando para ver cuáles son las claves de esta sentencia, solo recurrible ante el Supremo. Ana. Natalia, podemos recordar quizás que no todos eran acusados de los mismos delitos. Había acusaciones de prevaricación y de malversación, en este caso es en el que se pedían las penas de cárcel. Así es, por ejemplo, tanto Manuel Chávez como Magdalena Álvarez, Manuel Chávez como presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años y Magdalena Álvarez como consejera de Economía y Hacienda aquí en la Junta de Andalucía, tenían una pena, la Fiscalía pedía para ellos una pena de inhabilitación de 10 años. Como decimos, la Fiscalía pedía 10 años, al final la sentencia en el caso de Manuel Chávez se ha quedado en 9. Sin embargo, para José Antonio Griñán, que fue
presidente de la Junta de Andalucía y también consejero de Economía y Hacienda en este gobierno autonómico. La Fiscalía pedía 6 años de cárcel por un presunto delito de malversación de caudales públicos y 30 de inhabilitación por prevaricación. Pues bien, al final la sentencia lo que dice es que tiene 6 años de cárcel y reduce a la mitad la pena por prevaricación, 15 años de inhabilitación, Ana. Sí, Natalia, estamos también pendientes de lo que nos pueda contar Adrián Arnau. Él se encuentra también en la Audiencia Provincial de Sevilla. Él ha vivido la expectación a la llegada de los 21 acusados y suponemos que está también pendiente de las salidas. Nos parecía ver en imagen al exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías. Todavía no sabemos en su caso cuál es la condena, solo conocemos las de los 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves inhabilitado. Ahí tenemos la pena de Gaspar Zarrías. No, todavía no la tenemos, enseguida podremos contársela. Creo que podemos hablar con Adrián Arnau. Adrián. Bueno, estamos atentos en cuanto a Adrián. Sí, Adrián, adelante. Bueno, pues ya lo están viendo después de 9 años de investigación, uno de juicio y otro. Sí, les contaba que después de años de investigación, uno de juicio y otro de reacción de la sentencia, por fin hoy hemos conocido el que de momento es el fin de uno de los, sin duda, juicios más importantes de la historia de nuestro país, posiblemente el segundo más grande después del caso Malaya. Como pueden ver aquí, como lo están viendo, como nos ha contado nuestra compañera, la expectación ha sido máxima desde primera hora de esta mañana aquí en la Audiencia de Sevilla. Más de 20 cámaras, decenas de periodistas de todos los medios y un amplísimo despliegue de seguridad cuando tan solo eran las 9, las 10 de la mañana. A partir de las 12 han comenzado a llegar los 21 exaltos cargos de la Junta para recoger junto a los procuradores y los abogados obligados por providencia judicial esas sentencias que hemos conocido hace tan solo unos minutos y que, recordamos, lleva a José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, a la cárcel por 6 años de momento a la espera de recurso, y que inhabilita a Manuel Chaves, también expresidente, a 9 años de inhabilitación para cargo público. Bueno, son los 2 datos que conocemos a esta hora de la sentencia de los ERE. Todos los acusados estaban señalados por participar directa o indirectamente en el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre los años 2000 y 2009 para conceder ayudas de forma discrecional y arbitraria a empresas en crisis. Es lo que planteó la Fiscalía y vemos ahora las condenas por esas acusaciones, lo que supuso un coste de 680 millones de euros. Conocemos ya la condena para los 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, Natalia, y tú nos mencionabas hace unos instantes que la sentencia todavía no es firme porque cabe recurso ante el Supremo. Exactamente, cabe recurso de casación ante el Supremo, así que hoy no vamos a ver desde aquí, desde la Audiencia Provincial de Sevilla, que nadie vaya a la cárcel, porque probablemente los abogados de los condenados, como por ejemplo Griñán, pues presentarán ese recurso de casación ante el Supremo. Poco a poco vamos conociendo, Ana, más datos sobre esa sentencia. Por ejemplo, Francisco Vallejo, que fue consejero de Innovación en la Junta de Andalucía y uno de los responsables de la Agencia IDEA, de donde salían esas transferencias de financiación para ese sistema de ayudas a empresas en crisis. Bien, pues la sentencia le pone 7 años y un día de prisión e inhabilitación de 18 años y un día. Para José Antonio Viera, que fue consejero de Empleo en la Junta de Andalucía, a él se le atribuye ser, digamos, como la mente pensante de ese programa 31L, de donde salían esas transferencias de financiación que aprobaba el Parlamento andaluz para todas esas ayudas a los expedientes de regulación de empleo. Pues bien, la sentencia le da 7 años y un día de prisión, además de 18 de inhabilitación. También Zarrías fue consejero de la Presidencia aquí en la Junta de Andalucía durante prácticamente todos los años que estuvo Manuel Chaves como presidente de esta autonomía, 19 años. Pues bien, la sentencia le pone una condena de 9 años de inhabilitación. Zarrías, al igual que Chaves, tenía solo, la Fiscalía solo le acusaba de un presunto delito de prevaricación con 10 años de inhabilitación. Digamos que le han quitado uno. Antonio Fernández, consejero
delito de empleo. Es una de las dos personas que estuvo en la cárcel por este caso cuando la jueza Laya comenzó la instrucción. Pues bien, la sentencia le pone 7 años de cárcel y 11 meses de prisión e inhabilitación de 19 años, 6 meses y 1 día. Como decimos, máxima expectación por saber si iba a haber condena para los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Manuel Chaves, la Fiscalía pedía para él 10 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. Al final, en la condena se ha quedado con 1 año menos, con 9 años de inhabilitación. Y para Griñán, la Fiscalía Anticorrupción pedía 6 años de cárcel por un presunto delito de malversación de caudales públicos y 30 de inhabilitación. Pues bien, la sentencia se ha quedado en 6 años de cárcel, pero ha rebajado la mitad esa condena de 30 años de inhabilitación y le ha dejado solo en 15, Ana. Sí, ya estamos viendo, Natalia, mientras nos vas contando los detalles de esa sentencia, vamos recopilando esa información que nos estás facilitando sobre las condenas a los diferentes exaltos cargos de la Junta, como consejeros, también un ex vicesecretario que fue también consejero, y las penas de cárcel. Vemos que en los que había petición de pena de cárcel ha pasado de 8 a 7 años y 1 día, se reduce un poco la petición de la Fiscalía. Tienes, por supuesto, la prioridad en este especial avance informativo para irnos contando todos los detalles de la sentencia que se está facilitando ahí en la Audiencia Provincial de Sevilla. Nos vamos a ir, mientras tanto, mientras conocemos al completo esa sentencia, a la sede del Partido Socialista en Madrid, en Ferraz. Suponemos que están también muy pendientes de esa decisión del Tribunal de Sevilla, que llega en plenas negociaciones, Estrella Moreno, para la formación de gobierno. Suponemos que todavía no ha habido ninguna declaración ahí. No, la Dirección Federal del PSOE va a esperar a que sus compañeros de Andalucía hablen primero y después, desde aquí, desde Ferraz, previsiblemente esta tarde, fijarán su posición. Fuentes de la Ejecutiva señalan que hay que diferenciar entre el papel que jugaron Chaves y Griñán del papel que realizaron los autores directos del caso de los ERE. Las mismas fuentes recuerdan que ni Pedro Sánchez ni la actual dirección tenían responsabilidades en el partido cuando ocurrieron los hechos, y añaden que ya con Sánchez en 2015 Chaves dejó su escaño de diputado y Griñán el suyo de senador después de declarar ante el Tribunal Supremo. 1 año después, los dos voluntariamente dejaron la militancia del PSOE. Gracias, Estrella. Estábamos viendo, mientras nos contabas el ambiente ahí en la sede del PSOE en Madrid, las llegadas de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía. Al menos hemos visto a Manuel Chaves y a los distintos acusados, los 21 acusados en la pieza política de los ERE. Recapitulamos los datos que tenemos hasta ahora. Además de la condena a los dos expresidentes, ahí está el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, condenado a 7 años de cárcel. Pedían 8 y 30 de inhabilitación y finalmente son 18. Antonio Fernández fue exconsejero de Empleo, también en su caso la misma condena. La petición era la misma para los dos y vemos que la condena a él 1 más de inhabilitación y 7 de cárcel. En el caso de Agustín Barberá, que fue viceconsejero de Empleo, le condenan también a 7 años de cárcel y 12 de inhabilitación. Son los datos que vamos conociendo de esa sentencia de los ERE sobre los 21 acusados en la pieza política. Vamos a hablar también con María Jesús Álvarez. Ella está pendiente de la sede del Gobierno andaluz por si hubiera alguna declaración del presidente de la Junta. No sabemos, María Jesús, qué sensación tienes ahí. Sí, nos acaban de confirmar que dentro de muy poco, a las 1:30, va a comparecer Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía. Comparecerá ante los medios para valorar esta sentencia que, como estamos contando, acaba de conocerse. Dentro de muy poco, como decimos, unos 10 minutos, a las 1:30, va a comparecer aquí en San Telmo, en la sede de la presidencia andaluza, el presidente Juan Manuel Moreno. Gracias, María Jesús, por esa última hora sobre la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía. Natalia, seguimos contigo para quizás recapitular los datos que conocemos hasta ahora de la sentencia. Vemos que en los casos en los que había petición de pena de cárcel, en general se está cumpliendo esa petición, no exactamente, 1 año menos de lo que pedía la acusación y la Fiscalía, son 7 en lugar de 8. ¿Puedes recordarnos lo que sabemos a esta hora?
Sí, quizá los datos más llamativos, ¿no? Los que teníamos más expectación los medios de comunicación son las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Recordamos, Manuel Chávez, la Fiscalía pedía para él 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y en la sentencia se quedan en 9 años. En el caso de José Antonio Griñán, que también fue presidente de la Junta de Andalucía y consejero de Economía y Hacienda en este gobierno regional, la Fiscalía pedía para él 6 años de cárcel por un delito de malversación y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación. Pues bien, la sentencia mantiene esos 6 años de cárcel, pero rebaja a la mitad la pena por inhabilitación. De 30 años la rebaja a 15. Estamos viendo nuevos datos, Ana, sobre esta sentencia. Había 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía que se han sentado en el banquillo a lo largo de este juicio por la pieza política de los ERE, por la sentencia que estamos conociendo hoy. Bien, decir que quedan absueltos 2. Queda absuelto Manuel Gómez, que fue el interventor general de la Junta, fue, digamos, la persona que alertó en varias ocasiones al gobierno andaluz de presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los expedientes de regulación de empleo. Y también Francisco del Río, que fue el jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía en los años entre 2000 y 2010, cuando, según la Fiscalía, se produjo ese sistema, ese procedimiento de concesión de ayudas a empresas en crisis que la Fiscalía Anticorrupción llegó a cifrar en 680 millones. Como decíamos, pendientes de que salgan nuevos datos. También, por ejemplo, hemos conocido la sentencia para Francisco Javier Guerrero. Él fue director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, una de las personas que más estaba en el punto de mira durante el juicio por esta pieza política de los ERE. Pues bien, la sentencia le condena a 7 años y 11 meses de prisión e inhabilitación de 19 años y 6 meses. Juan Márquez, que también fue director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, la condena para él es de 7 años y un día de prisión e inhabilitado por 18 años. Seguimos conociendo nuevos datos. Magdalena Álvarez, que fue ministra de Fomento durante el gobierno de Zapatero, pero aquí en la Junta de Andalucía fue consejera de Economía y Hacienda. 9 años de inhabilitación. Ella, al igual que Manuel Chávez, al igual que el que fuera presidente de la Junta de Andalucía, tenía la Fiscalía pedía para ella 10 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. Pues al igual que a Manuel Chávez, la sentencia se le rebaja 1 año. Queda 9 años de inhabilitación. Para Carmen Martínez Aguayo, por ejemplo, que fue consejera de Economía y Hacienda, además en el momento en el que José Antonio Griñán era presidente de la Junta. Bien, pues la sentencia le condena a 6 años de prisión e inhabilitación de 15. Digamos que es la misma condena que para José Antonio Griñán y para Agustín Barberá, que fue viceconsejero, 7 años de prisión y 18 de inhabilitación. Vemos que ahora mismo aquí a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla se están produciendo declaraciones de abogados, de acusados que están saliendo por esta puerta, porque hace escasos minutos que en el Salón de Actos han recibido la notificación de esa sentencia, de esos 1.700 folios en soporte informático que ahora tendremos que ir desgranando para saber qué es lo que dice el tribunal acerca de estas penas que les ha puesto a los 21 inculpados del juicio de los ERE. Bien, Natalia, seguimos pendientes de todo lo que nos puedas contar desde ahí, desde la Audiencia Provincial de Sevilla. Vamos a recordar los datos que conocemos hasta ahora, los datos confirmados, esa condena de 6 años de cárcel para José Antonio Griñán y 15 de inhabilitación. En el caso del otro expresidente de la Junta, también acusado, Manuel Chávez, la condena es a 9 años de inhabilitación. Pedían para él 10 y también era mayor la petición de inhabilitación para José Antonio Griñán. Eran 21 los acusados, 2 han sido absueltos, como nos contaba hace unos minutos Natalia Garmendia. Hay, por tanto, 19 condenados en esta pieza política de los ERE. En los casos en los que había petición de cárcel, para algunos de ellos, en los que había, además de acusación de prevaricación, acusación de malversación, hay distintas penas. En el caso, por ejemplo, de José Antonio Viera, que fue consejero de Empleo, son 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación. También fue Antonio Fernández, consejero de Empleo, 7 años y 11 meses de cárcel, casi 8 como pedían, y también inhabilitación por 19 años. Agustín Barberá fue viceconsejero de Empleo. En su caso, la inhabilitación es de 12 años y también está condenado
a 7 años de cárcel. Del total de los 21 acusados, en 15 se pedían penas de cárcel, casi todas eran de 8 años de cárcel. Ahí tenemos a Magdalena Álvarez, en su caso se pedía inhabilitación por prevaricación y la condena es de 9 años. También el consejero de Presidencia, el que fue consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación. Son los datos que vamos conociendo y que tratamos de facilitarles de forma clara. Las condenas a 19 finalmente de los 21 acusados. En el caso de Francisco Javier Guerrero, que fue director general de Trabajo, casi 8 años de cárcel, 19 de inhabilitación. Juan Márquez, que también fue director general de Empleo, ha sido condenado a 7 años de cárcel, 18 de inhabilitación, 19 para Francisco Javier Guerrero. En los casos, recordamos, en los que se pedía también pena de cárcel, era porque la acusación era prevaricación y malversación. Adrián Arnau está en la puerta de la Audiencia Provincial de Sevilla, pendiente de los movimientos que se produzcan, de las salidas fundamentalmente. Adrián, no sabemos si los dos expresidentes se han ido ya, porque nos ha costado ver si era así. Tú nos lo puedes contar. Sí. Efectivamente, Ana, pues sí se han marchado y además lo han hecho de formas muy diferentes. Manuel Chaves iba más tranquilo, José Antonio Griñán algo más cabizbajo, lo hacía de los primeros, algo evidente después de haber conocido esa sentencia que le condena a 6 años de prisión. En el caso del otro expresidente andaluz, de Manuel Chaves, son 9 años de inhabilitación para cargo público. Los dos entraban alrededor de las 12 de la mañana para recibir esa sentencia junto a los procuradores y sus abogados. Lo hacían con un semblante mucho más tranquilo, desfilando por estos arcos bajo la Audiencia de Sevilla. Repito, lo han hecho de una forma muy diferente a la salida, algo más tranquilo Chaves, cabizbajo, y bastante rápido José Antonio Griñán. Gracias, Adrián. Podemos recordar algunos datos de este juicio. La instrucción ha durado 7 años. Hay más de 150 piezas separadas, esta es la pieza política del caso de los ERE, y más de 500 imputados en total. Entre ellos estaban los 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. 19 han sido condenados, 2 absueltos. Son algunos de los datos de esta compleja causa en la que se ha investigado el desvío de 680 millones de euros. La madeja de esta macrocausa se empieza a desenredar allá por el 2011 por unas ayudas presuntamente fraudulentas para un ERE en Mercasevilla. Aquel hilo del que comenzó a tirar la juez Mercedes Alaya se convirtió en una instrucción que duraría 7 años y que terminaría otra magistrada, Núñez Bolaños. En el sumario, 140.000 folios y más de 500 imputados. Ante la magnitud de la macrocausa se decide dividir. Hay casi 150 piezas separadas. De momento, la única que se ha enjuiciado es la política, la que investiga si diseñaron un sistema para dar subvenciones a empresas afines al PSOE. Un presunto fraude multimillonario al que la Fiscalía puso cifra: 680 millones concedidos a lo largo de una década, entre 2001 y 2010. En el banquillo, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 19 exaltos cargos de la Junta en la etapa socialista. Se enfrentaban a penas de hasta 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos de malversación y prevaricación. Son las penas que pidió la Fiscalía y también el PP, que ejerció junto a Manos Limpias la acusación particular. En total, 152 sesiones y un centenar de testigos en un juicio que duró algo más de un año. Y casi un año después llega la sentencia. A punto de cumplirse ese año desde que quedó visto para sentencia el juicio, hemos conocido la sentencia del caso de los ERE. La pena más elevada, una de las penas más elevadas, ha sido para el exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía, para Francisco Javier Guerrero, 8 años de cárcel. Ha habido varios condenados, Natalia, volvemos contigo, también a casi 8 años de cárcel. Lo que han sido menores son las condenas por inhabilitación. Se pedían en casi todos los casos 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación, y en varios hemos visto que está entre 18 y 19 años.
Sí, Ana, digamos que de esos 19 condenados, de los 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía que se sentaron en el banquillo en este juicio por la pieza política de los ERE, los que tienen cárcel en esta condena son José Antonio Griñán, que como bien estamos recordando fue presidente de la Junta de Andalucía y también consejero de Economía y Hacienda en este gobierno regional. Digamos que cuando él estuvo al frente de este departamento fue la época en la que más ayudas se concedieron a esos expedientes de regulación de empleo. Pues bien, la sentencia le condena a 6 años de prisión, 7 años y 11 meses de cárcel para Francisco Javier Guerrero, que fue director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, y para Antonio Fernández, que fue consejero de Empleo también de este gobierno autonómico. Cuando estas dos personas estuvieron al frente en altos cargos de la Consejería de Empleo, también fue cuando más ayudas se concedieron a empresas en crisis. Como bien decías antes, la Fiscalía cifraba ese montante en 680 millones de euros. Cárcel también para José Antonio Viera, que fue consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, 7 años de prisión en esta condena. Antes comentábamos, a él se le ponía como la mente pensante de ese programa 31L, que es donde salían las transferencias de financiación del Parlamento andaluz para pagar esas ayudas, esos expedientes de regulación de empleo. En todas estas caras mediáticas que estamos viendo a lo largo de toda esta sentencia, vamos con la inhabilitación. 9 años de inhabilitación para Manuel Chaves, que fue presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años. La Fiscalía Anticorrupción pedía para él 10 años por un delito de prevaricación, pero le han rebajado uno, se queda en 9 años también de inhabilitación para Gaspar Zarrías. Él fue consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, el número 2 de Manuel Chaves durante muchos años aquí en este gobierno autonómico. Y también la Fiscalía Anticorrupción pedía 10 años de inhabilitación, se queda en 9, y 9 años también de inhabilitación para Magdalena Álvarez. Fue ministra de Fomento durante el gobierno de Zapatero, pero también fue consejera de Economía y Hacienda aquí en la Junta de Andalucía. Como decíamos antes, Anticorrupción pedía 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, le ha rebajado un año, se queda en 9, Ana. Sí, la verdad es que en general coincide, las peticiones de inhabilitación eran mayores de las que finalmente ha dictado el tribunal, ha decidido en la condena que hemos conocido. Vemos los casos del ex consejero de Presidencia y la ex consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, y Gaspar Zarrías. Ellos han sido condenados a esa inhabilitación, que se extiende también en el caso de los dos expresidentes de la Junta, pero en el caso de José Antonio Griñán hay además pena de cárcel. Y tú nos decías, lo hemos recordado también en varias ocasiones, que no vamos a ver a ninguno de los condenados entrar en la cárcel hoy, porque ni en los próximos días, porque cabe recurso ante el Tribunal Supremo y suponemos que lo van a presentar. No sabemos lo que han dicho los abogados. Decías que algunos sí que había hecho declaraciones a la salida. Sí, probablemente todos presenten ese recurso de casación ante el Tribunal Supremo, sobre todo los que tienen condena de cárcel. Digamos que a partir de mañana ya el asunto se traslada a Madrid, a ese alto tribunal, al Tribunal Supremo, pero sí es verdad que ahora, cuando los hemos visto salir de este salón de actos de la Audiencia Provincial, algunos han hecho algún gesto de querer hacer declaraciones, de querer comentar el sentido de la sentencia. Una sentencia que, por cierto, Ana, en un primer momento todo el mundo pensó que sería absolutoria, pero a medida que se iba desarrollando el juicio por esta pieza política de los ERE, empezábamos a ver que se podían dar algunas condenas. Como bien decías, de los 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía acusados de prevaricación y malversación en este juicio por la pieza política de los ERE, al final ha habido 19 inculpados. Solo 2 personas han sido absueltas. El que fuera interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, él fue la persona que alertó en varias ocasiones a varias consejerías sobre presuntas irregularidades en la concesión de esas ayudas, y también Francisco del Río, que fue el jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía cuando estaban en el gobierno socialista, en el gobierno de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán. Ana. Sí, veíamos también otras condenas, la del exdirector general de IDEA,
dos exdirectores generales, Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete. Ellos también han sido condenados a penas de cárcel y de inhabilitación. El resultado de casi un año de deliberación del tribunal. Vemos a otra de las exconsejeras de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, 15 años de inhabilitación, 6 de cárcel, y José Salgueiro, que fue consejero durante unos meses, pero sobre todo viceconsejero, ha sido condenado también a 9 años de inhabilitación y a pena de cárcel. Estamos tratando de resumir esa condena. Quizá podríamos en este punto recordar, Natalia, que hemos tardado más de una hora en conocer los detalles por el procedimiento que se ha utilizado para darla a conocer a cada uno de los acusados con muchas medidas de seguridad. Yo creo que está saliendo en este momento Magdalena Álvarez. Deberíamos salir, no sé si la imagen es en estos momentos o es la exconsejera de... Es difícil apreciar en las imágenes. Bueno, les estamos ofreciendo en directo las salidas de esa audiencia provincial de Sevilla. Decía Natalia que ha sido un procedimiento muy cuidadoso para dar a conocer la sentencia a cada uno de los acusados con sus abogados, y hasta después la prensa no ha conocido la información sobre esa sentencia. Así es, porque estaban citadas todas las partes, abogados, acusados, procuradores, aquí en la Audiencia Provincial de Sevilla a partir de las 12 del mediodía. Los acusados tenían que acudir porque se les iba a notificar esa sentencia. El que haya estado ausente ha tenido que entregar algún documento de algún médico o algún certificado que justificase esa ausencia. Pero hemos visto prácticamente entrar a todos aquí en el salón de actos de la Audiencia Provincial de Sevilla. Han ido uno a uno notificándole la sentencia. La sentencia consta de 1.700 folios. Digamos que es el triple de la sentencia del procés, que ahora iremos desgranando poco a poco. Pero había mucho cuidado en que no se filtrase esta sentencia después de lo que pasó con la del procés. Por eso, a las 12 del mediodía ha comenzado, digamos un poquitín más tarde, ese reparto, esa entrega de esos 1.700 folios en soporte informático a los abogados, a los procuradores, a los acusados en este juicio por la pieza política de los ERE, y hasta que no han conocido todos cuál ha sido su condena, no hemos conocido los medios de comunicación cuál era el fallo de esta sentencia. Es el resultado que podríamos resumir, si te parece, Ana: 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para José Antonio Griñán, que fue presidente de la Junta de Andalucía y consejero de Economía y Hacienda en este gobierno regional, y 9 años de inhabilitación para Manuel Chaves, que fue presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años, y para Magdalena Álvarez, que fue consejera de Economía y Hacienda también en este gobierno regional. Ana. Sí, Natalia, en el caso de los dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves ha sido condenado por prevaricación y José Antonio Griñán también por malversación. Nos decía Natalia Garmendia desde Sevilla hace unos instantes que al comienzo del juicio la sensación fue de que podían ser absueltos, pero conforme avanzó esa sensación se transformó. Vamos a recordar los momentos más destacados de ese juicio que duró prácticamente un año. El juicio de los ERE ha sentado en el banquillo a 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones para expedientes de regulación de empleo, entre ellos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Pero desde el primero hasta el último, todos han negado responsabilidades en el reparto de ayudas. Yo siempre partía del hecho de que en una estructura de gobierno siempre se respetaba la ley. Las ayudas se concedieron durante una década, entre 2001 y 2010, a través de un programa aprobado en el Parlamento andaluz, el 31L, conocido como Fondo de Reptiles. Se atribuyen créditos por programas a los distintos departamentos y son ellos los que tienen que ejecutarlos conforme a la normativa vigente. Y quien tiene que controlarlo es la intervención. Las ayudas, según algunos peritos, concretamente los interventores del Estado, se concedían por un procedimiento opaco, apareciendo intrusos, personas que cobraron prejubilaciones de empresas en las que nunca llegaron a trabajar. La Fiscalía Anticorrupción considera que el Gobierno andaluz pudo conceder durante 10 años 680 millones de euros en ayudas presuntamente fraudulentas. Por eso les acusa a la mayor parte de ellos de prevaricación y malversación. El delito de prevaricación no conlleva cárcel, solo inhabilitación, como es el caso de Manuel Chaves y Magdalena Álvarez. Sin embargo, el de malversación de caudales públicos sí que podría llevar a prisión a José Antonio Griñán.
Finalmente la condena ha sido a prisión, 6 años para José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, y 15 de inhabilitación. Tenemos que conocer los detalles, el texto de esa sentencia, 1.700 folios, sentencia que condena al otro expresidente de la Junta, a Manuel Chávez, a 9 años de inhabilitación. En su caso, la acusación era solo por prevaricación. La pieza política de los ERE, esta es la sentencia que les estamos resumiendo. Vamos a ver ahora las condenas para quienes ocuparon puestos directamente relacionados con la Consejería de Empleo. José Antonio Viera, condenado a 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación. Él fue consejero de Empleo. También lo fue Antonio Fernández, condenado a algo más, 7 años y 11 meses de cárcel, 19 de inhabilitación. Vamos a ver ahora la condena para Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo. Cárcel también para él e inhabilitación. 19 condenados de los 21 acusados en esta pieza política de los ERE. La Fiscalía calculó el desvío de 680 millones de euros. 9 años de inhabilitación para la exconsejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez. En el caso del exconsejero de Presidencia, condena también de inhabilitación a Esparza Rías por el mismo tiempo, 9 años. En su caso, la petición era solo por prevaricación en relación con la concesión de esas ayudas. Juan Francisco Sánchez, exsecretario general técnico de Empleo, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación. Y Lourdes Medina, exsecretaria general técnica de Empleo, también condenada a 8 años de inhabilitación. En el caso de Javier Aguado, exsecretario general técnico de Empleo, como los otros dos, la inhabilitación será por 9 años. Desgranando poco a poco esas condenas, la de Francisco Vallejo es de 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación. Fue consejero de Innovación. Pena de cárcel también, 6 años y 6 meses para Jesús María Rodríguez, que fue viceconsejero en ese departamento, Innovación, y 15 de inhabilitación. En directo en la 1 de Televisión Española, desglosando la sentencia de los ERE, una de las penas más altas es para Francisco Javier Guerrero, casi 8 años de cárcel, 7 años y 11 meses, fue director general de Trabajo, 19 de inhabilitación, pena prácticamente similar, 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación para el otro exdirector general de Trabajo, Juan Márquez. Y ahí vemos la pena para el exdirector general de IDEA, 6 años y 6 meses de cárcel, 17 de inhabilitación. En el caso de Jacinto Cañete, que también fue director general de esa agencia, la condena es a 8 años de inhabilitación. No hay pena de cárcel en su caso. Carmen Martínez Aguayo ocupó la Consejería de Economía y Hacienda y ha sido condenada a 6 años de cárcel y a 15 de inhabilitación. En su caso también por los 2 delitos, prevaricación y malversación. José Salgueiro fue consejero durante unos meses y varios años viceconsejero de Economía y Hacienda. La condena es de 9 años de inhabilitación. Ha habido 2 absoluciones en la sentencia. De los 21 condenados, aquí tenemos a 2 de ellos, a Manuel Gómez y a Francisco del Río. Fueron jefe de gabinete jurídico de la Junta y el exinterventor general de la Junta. Sin embargo, en el caso del exdirector general de la Junta, la condena a Antonio Vicente Lozano es de 9 años de inhabilitación. Ya sabemos que todos los acusados han abandonado ya la Audiencia Provincial de Sevilla. Adrián Arnau ha estado pendiente de las entradas y de las salidas. Ya no queda nadie ahí, ¿verdad, Adrián?
Sí, efectivamente, Ana, si bien esta mañana había muchísimo movimiento aquí en los alrededores de la Audiencia Provincial de Sevilla, con un despliegue tremendo policial, muchísimos medios, compañeros de distintas televisiones, muchas cámaras pendientes de esas llegadas de los 21 exaltos cargos aquí a la Audiencia de Sevilla, lo hacían poco a poco, tranquilos en un primer momento. Ya después de conocer la sentencia, a partir de las 12:30 han comenzado a salir en un reguero. Primero lo hacía, de los, digamos, más importantes, el expresidente José Antonio Griñán, que sí salía algo cabizbajo, algo entristecido y sin referirse a la prensa, evidentemente por esa sentencia que le condena a 6 años de prisión, a la espera de que haya posiblemente recurso ante el Tribunal Supremo. Después lo hacía Manuel Chávez, también expresidente, condenado a 10 años de inhabilitación, los mismos que afronta Magdalena Álvarez, la exministra de Fomento. Salían más tranquilos. Estamos ahora sí a la espera de que pueda salir alguno de los abogados a notificarnos qué es lo que va a suceder a partir de ahora, qué es, en qué tenemos que estar pendientes con respecto a este caso de los ERE. Pues sí, Adrián, sobre todo si van a presentar ese recurso de casación que Natalia Garmendia nos anunciaba al comienzo de este especial informativo. Natalia, esa posibilidad que decías, creías que iban a utilizar todos los condenados por esta sentencia de la pieza política de los ERE. Sí, a lo largo de todo el juicio hemos estado hablando muchas veces con los abogados precisamente aquí en la Audiencia Provincial y muchos decían eso, que si la sentencia era condenatoria, evidentemente recurrirían ante el Supremo. Es curioso, Ana, porque ahora estamos viendo un poco mejor los resultados de esa condena. En un primer momento siempre se dijo, cuando empezó este juicio, que si caía condena de cárcel, de prisión, probablemente serían para responsables de la Consejería de Empleo. Pues bien, curiosamente, ahora estamos viendo cuáles han sido las principales condenas, las condenas más altas y, por ejemplo, 7 años y 11 meses de cárcel, de prisión, para Francisco Javier Guerrero, que fue el director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, como decíamos, y para Antonio Fernández, que fue consejero de Empleo. Estas dos personas son las únicas que han estado en la cárcel por este caso de la pieza política de los ERE. La juez Mercedes Alaya, la que empezó la instrucción de este caso, fue la que les mandó a prisión. Y ahora mismo tienen los dos de las condenas más altas, 7 años y 11 meses de prisión, y para tanto para Francisco Javier Guerrero como para Antonio Fernández, y 19 años y 6 meses de inhabilitación para ambos. También prisión, 6 años de cárcel para José Antonio Griñán, que fue presidente de la Junta de Andalucía y también consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. 6 años de prisión y 15 de inhabilitación. Recordamos que la Fiscalía Anticorrupción pedía para él 30 años de inhabilitación. Digamos que se lo han reducido a la mitad. Gracias, Natalia, por irnos contando en directo toda la información sobre esa sentencia de la pieza política de los ERE. Estamos ya pendientes de las reacciones políticas después de que se hayan conocido todos los detalles. El canal 24 Horas continúa informando de esta y otras noticias del día, también nuestra página web, y nosotros a las 3 en punto en el telediario volveremos con el resumen de todo lo que ha ocurrido y también esas reacciones, además del resto de las noticias del día. Gracias y hasta luego. Pues ya lo han escuchado, 19 de los 21 procesados por los ERE han sido condenados, 10 de ellos por malversación con penas de prisión, otros 9 han sido condenados por prevaricación a penas de inhabilitación. Hay 2 absueltos por ese caso de los ERE. El exvicepresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado finalmente a pena de prisión, a 6 años de cárcel, es lo que pedía el fiscal, por malversación y prevaricación necesaria en el juicio de los ERE. Su antecesor, Manuel Chávez, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación, es uno menos de lo que pedía en principio el fiscal. La pena más alta ha sido para el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y su exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Han sido condenados a 7 años y 11 meses de prisión e inhabilitación absoluta durante casi 20 años, 19 años, 6 meses y 1 día. Se les atribuyen a ambos delitos continuados de malversación y de prevaricación.
Otra de las penas más altas, 7 años de cárcel, ha sido para el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, 18 años de inhabilitación también por los delitos de malversación y de prevaricación. Las penas más altas han sido para los cargos relacionados directamente con esa Consejería de Empleo. Agustín Barberá, ex viceconsejero de esa Consejería de Empleo, ha sido condenado también a 7 años de prisión y 18 de inhabilitación, los mismos delitos prevaricación y malversación. Juan Márquez, exdirector general de Trabajo, ha sido condenado también a pena de 7 años de prisión y 18 de inhabilitación. El ex viceconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, también condenado a esa misma pena, 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 18 años y un día por delitos continuados de malversación y prevaricación. Su ex viceconsejero, Jesús María Rodríguez, también ha sido condenado en este caso a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación. Los mismos delitos, prevaricación y malversación. Entre las penas de cárcel también la de la exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo. La Audiencia de Sevilla le ha impuesto una condena de 6 años de prisión e inhabilitación absoluta para cargo público durante 15 años. La exconsejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, exministra también del Gobierno de Zapatero, ha sido condenada, como Manuel Chávez, a 9 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación. Lo mismo el exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías. En su caso, la inhabilitación es a 10 años por un delito continuado de prevaricación. Hay, como decimos, 19 condenados y 2 absueltos sin ningún tipo de pena. Las absoluciones han sido para Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta, que alertó de presuntas irregularidades, y Francisco del Río, ex jefe del gabinete jurídico de la Junta, con Chávez y con Griñán. También los exsecretarios generales técnicos, Lourdes Medina, Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado, han sido finalmente condenados a penas por prevaricación, a 9 años de inhabilitación cada uno, pero absueltos de malversación. Les pedían a ellos también penas de cárcel que finalmente no han sido llevadas a cabo. La condena es solo, como decimos, por prevaricación y, por tanto, por inhabilitación para cargo público. Se cierra así de momento, a la espera de los recursos que tendrían que ser ya en el Tribunal Supremo, una instrucción que ha durado casi 7 años, con más de 150 piezas separadas. Este es solo el juicio político, el caso político de los ERE, y más de 500 imputados, entre ellos 21 exaltos cargos socialistas de la Junta Andaluza. Son solo algunos de los datos de una complejísima causa en la que se ha investigado el presunto desvío de casi 700 millones de euros públicos. La madeja de esta macrocausa se empieza a desenredar allá por el 2011 por unas ayudas presuntamente fraudulentas para un ERE en Mercasevilla. Aquel hilo del que comenzó a tirar la juez Mercedes Alaya se convirtió en una instrucción que duraría 7 años y que terminaría otra magistrada, Núñez Bolaños. En el sumario, 140.000 folios y más de 500 imputados. Ante la magnitud de la macrocausa se decide dividir. Hay casi 150 piezas separadas. De momento, la única que se ha enjuiciado es la política, la que investiga si diseñaron un sistema para dar subvenciones a empresas afines al PSOE. Un presunto fraude multimillonario al que la Fiscalía puso cifra: 680 millones concedidos a lo largo de una década, entre 2001 y 2010. En el banquillo, los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán y otros 19 exaltos cargos de la Junta en la etapa socialista. Se enfrentaban a penas de hasta 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos de malversación y prevaricación. Son las penas que pidió la Fiscalía y también el PP, que ejerció junto a Manos Limpias la acusación particular. En total, 152 sesiones y un centenar de testigos en un juicio que duró algo más de un año. Y casi un año después llega la sentencia. Es, como decimos, solo la primera pieza del caso de los ERE que se ha juzgado, la parte política, pero
Además, hay más de 185 piezas separadas divididas en dos grandes bloques. El primero sobre las sobrecomisiones cobradas por los intermediarios en la concesión de las subvenciones. Los peritos cifran en 66 millones de euros el dinero presuntamente malversado. En otro bloque hay más de un centenar de piezas que corresponden a las ayudas concretas otorgadas a empresas de manera fraudulenta. La Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidieron trocear el sumario por temor a que los delitos prescribieran en una macrocausa que calificaron de inabarcable, y lo hicieron en contra del criterio de la entonces juez instructora Mercedes Alaya. Los jueces han dictado sentencia casi un año después de que finalizara el juicio. Fue el 17 de diciembre de 2018 cuando quedó visto para sentencia después, como decimos, de más de 150 sesiones. El juicio de los ERE ha sentado en el banquillo a 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones para expedientes de regulación de empleo, entre ellos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Pero desde el primero hasta el último, todos han negado responsabilidades en el reparto de ayudas. Yo siempre partía del hecho de que en una estructura de gobierno siempre se respetaba la ley. Las ayudas se concedieron durante una década, entre 2001 y 2010, a través de un programa aprobado en el Parlamento andaluz, el 31L, conocido como Fondo de Reptiles. Se atribuyen créditos por programas a los distintos departamentos y son ellos los que tienen que ejecutarlos conforme a la normativa vigente. Y quien tiene que controlarlo es la intervención. Las ayudas, según algunos peritos, concretamente los interventores del Estado, se concedían por un procedimiento opaco, apareciendo intrusos, personas que cobraron prejubilaciones de empresas en las que nunca llegaron a trabajar. La Fiscalía Anticorrupción considera que el Gobierno andaluz pudo conceder durante 10 años 680 millones de euros en ayudas presuntamente fraudulentas. Por eso les acusa a la mayor parte de ellos de prevaricación y malversación. El delito de prevaricación no conlleva cárcel, solo inhabilitación, como es el caso de Manuel Chaves y Magdalena Álvarez. Sin embargo, el de malversación de caudales públicos sí que podría llevar a prisión a José Antonio Griñán. Bueno, la audiencia de Sevilla había citado a los acusados a las 12 de la mañana para comunicarles la sentencia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había dicho que no se iba a filtrar nada, y así ha sido. Hasta una hora después, hasta que no lo han conocido los acusados, no hemos sabido los detalles de esta sentencia que, como decimos, se puede recurrir al Tribunal Supremo. Llega esta sentencia del caso político de los ERE en un momento de negociación para la investidura de Pedro Sánchez, de apoyos, de búsqueda de apoyos para ese gobierno de coalición que han pactado Sánchez e Iglesias. Esta mañana la ministra de Economía en funciones decía que no creía que tuviera incidencia esta sentencia, que está en el rango más duro de lo que se esperaba en esa negociación. Estamos ya a la espera de conocer las reacciones a esa sentencia de los ERE. En cuanto se vayan produciendo, se los vamos a ir contando. Ya tenemos, para empezar, en Twitter, un tuit de Pablo Iglesias reaccionando a esa sentencia. Vamos a ver si lo podemos ver. Dice que el bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más sentencias como esta. España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción, dice Iglesias. Ahora se abre la oportunidad de defender la justicia social y de garantizar la limpieza de las instituciones. Primera reacción en Twitter de Pablo Iglesias a esa sentencia de los ERE que acabamos de conocer y que les estamos contando en directo. Les anotamos ahora una última hora que nos llega, una última noticia que nos llega de la Audiencia Nacional. Atención, porque ha anulado los autos de prisión de 4 de los 7 CDRs encarcelados por presunto terrorismo debido a un defecto de forma en las vistillas en las que se acordó enviarles a la cárcel. La audiencia obliga, por tanto, al juez de instrucción a celebrarlas de nuevo, con lo que de momento tampoco quedarían libres. Es esa última hora sobre los CDR desde la Audiencia Nacional. Seguimos esperando, como decimos, reacciones a esa sentencia de los ERE que, recordamos, ha condenado en el rango más alto de las peticiones que hacía el fiscal a 6 años de prisión al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, a 9 de inhabilitación. La Fiscalía pedía 10 para el expresidente Manuel Chaves. 2 de los 21 acusados han quedado absueltos. El resto, 10, tendrán
penas de prisión y otros 9 de inhabilitación. Con esa incógnita de si la justicia, de lo que iba a hacer la justicia, seguía la negociación esta mañana. PSOE y Unidas Podemos siguen buscando apoyos para conseguir ese gobierno de coalición. Hoy en la agenda, coincidiendo con esta sentencia de los ERE, no había previstas, al menos oficial y públicamente, contactos, encuentros ni del Partido Socialista ni de Unidas Podemos con otros grupos para buscar apoyos. Los que sí se han manifestado son los diputados de Junts per Cat. Han acudido los 8 al Congreso a recoger sus credenciales y su portavoz insistía en que de momento están muy lejos de apoyar ese gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias. Exigen para eso una mesa de diálogo para Cataluña que incluya la polémica figura del relator. Se trata de ver la situación en el contexto en el que nos encontramos ahora, y el contexto en el que nos encontramos ahora es después de una sentencia. Pedralbes es antes de una sentencia. Por lo tanto, lo que representa nuestra posición es sentarnos a hablar, reconocimiento de las interlocuciones políticas que no se están produciendo en este momento y, por otro lado, los acuerdos a los que llegamos todos esos partidos, entre los cuales también está Esquerra Republicana, de la Llotja de Mar. Bueno, pues siguen llegando reacciones vía Twitter, en este caso del exlíder de Ciudadanos. Se lo pregunté a Sánchez en julio en el Congreso, no respondió. Insistí, dice Albert Rivera, en los debates electorales del 28 de abril y del 10 de noviembre y nada. Hoy tenemos finalmente, dice, la sentencia ERE del PSOE. Nos han robado a los españoles millones y millones de euros. Y pregunta, ¿va a dimitir, señor Sánchez, sí o no? Tuit de Albert Rivera. También se ha pronunciado ya Inés Arrimadas. Ahí lo estamos viendo. Dice que la sentencia ERE es demoledora para el PSOE. 19 cargos condenados, entre ellos sus expresidentes Chaves y Griñán, por saquear cientos de millones a los andaluces. Pues nos vamos en este punto en directo a la Junta de Andalucía, donde comparece su presidente, Juan Manuel Moreno. Lo estamos viendo estos días precisamente en España. Y desde Andalucía asistimos con especial inquietud al desarrollo de los acontecimientos. No es ninguna novedad el alejamiento de los españoles hacia la política y también hacia los políticos. Hay diversas razones para que esto sea así, y una de ellas, quizás probablemente la más importante, es la huella de la corrupción. Por eso es fundamental que las formaciones políticas que aspiran a obtener el respaldo de la ciudadanía, que mantienen la responsabilidad de gobernar y de velar por el interés general, sean escrupulosamente honradas y limpia, y se diriman de cualquier mancha en su hoja de servicio a través de un proceso riguroso y sincero de regeneración. También es esencial que las instituciones de poder sean especialmente pulcras y que sepan ceñirse en exclusiva a su única función, que es trabajar cada una desde su ámbito en beneficio de toda la sociedad. Todo lo que no sea esto puede suponer no solo en la comisión de gravísimos delitos, sino una severa deslealtad al pueblo y el desengaño social que está precisamente en el origen de la desafección por la política. La publicación hoy de la sentencia del conocido como caso de los ERE en Andalucía es un gran paso adelante de la justicia. Tardío, pero cierto. Pero al mismo tiempo es un paso atrás en la imagen de la política, de los políticos y de la gestión pública. Un hecho que nos avergüenza profundamente. Hoy es un día triste para Andalucía. Un día triste para Andalucía, y así lo siento como presidente de todos los andaluces. Por fortuna, y porque así lo ha querido Andalucía, la realidad actual de nuestra tierra no guarda ya ninguna relación con estos acontecimientos ahora juzgados. Los tiempos son otros, y otras las maneras, las prioridades y las personas. Pero como presidente de la Junta de Andalucía me siento en la obligación de manifestar ante todos los andaluces la vergüenza que esta sentencia supone para la institución que ahora represento. Les garantizo que los tiempos de la corrupción, de la malversación, del despilfarro, del clientelismo, del descaro y la desvergüenza se han acabado en la Junta de Andalucía. Los partidos políticos deben ser ejemplo de regeneración democrática y rectitud. Y es necesario, hoy más necesario que nunca, asumir este compromiso por parte de todos. Porque ni Andalucía ni España se pueden permitir otro ataque al corazón de la política, ni otra afrenta como esta a sus ciudadanos, ni otro atentado similar contra su imagen y su credibilidad.
Hoy Andalucía es referente nacional de confianza, de estabilidad, de regeneración, de honradez, de transparencia, de buena gestión y eficacia. Hoy nuestra tierra se ha despojado ya de todos sus lastres del pasado. Hoy Andalucía crece por encima de la media de España. Estamos en el grupo de cabeza en la creación de empleo, en exportaciones y en atracción de inversiones. Hoy Andalucía genera confianza. Por eso, ahora y en adelante, la Junta de Andalucía no hará otra cosa que trabajar por todos los andaluces, por su prosperidad, por su bienestar y en su beneficio. Esta es la promesa solemne que hice a todos los andaluces cuando tomé posesión del cargo. Una promesa que reafirmo ante circunstancias tan tristes y deleznables. Tengan todos, por cierto, que el buen nombre de Andalucía, va a quedar por encima de esos escándalos del pasado tristemente traídos hoy al presente. Somos una tierra fuerte y una tierra resuelta. Sabemos identificar los problemas y también sabemos resolverlos. Y tenemos todo el futuro por delante. Por eso convoco a todos los andaluces a que sigan respaldando y participando en la buena gestión de los asuntos que nos importan, a que superen con optimismo y confianza en sus gestores públicos lo peor de un pasado que ya es definitiva y absolutamente historia. Es lo que merece esta tierra, una tierra cargada de potencialidades, talento, oportunidades, riqueza, una tierra capaz y alegre, una tierra que merece un futuro de prosperidad, de bienestar y de ilusión. Es lo que merece Andalucía, es lo que merece España. Y estoy convencido de que juntos dejaremos atrás estas tristes páginas del pasado para construir un nuevo porvenir para los andaluces. Muchas gracias. Bueno, pues es la declaración institucional, sin preguntas de los periodistas, del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Reacciona a esa sentencia de los ERE. Ha dicho que hoy es un día triste para Andalucía, que como presidente de la Junta se sentía en la obligación de manifestar la vergüenza que supone esa sentencia, los hechos que condena, y ha dicho que ni Andalucía ni España se pueden permitir que se repita algo así, que Andalucía es un referente nacional y que va a seguir trabajando para que genere confianza. Reacción que se suma a esas que les comentábamos anteriormente de Pablo Iglesias, de Albert Rivera y Inés Arrimadas, a esa sentencia, a la espera de más reacciones, haciendo recuento de esa sentencia y de otras noticias del día. Olga Lambea, te pasamos el testigo. ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo. Pues vamos a comenzar repasando los detalles de esa sentencia. El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado a 6 años de prisión por malversación y prevaricación en ese juicio de los ERE. Es uno de los condenados, de los 19 condenados, y 10, entre ellos 10 a penas de cárcel. Por su parte, su antecesor, Manuel Chaves, ha sido condenado por prevaricación, por lo que ha sido inhabilitado para el ejercicio de cargo público durante 2 años. Son 2 de los pesos pesados del PSOE y también del PSOE de Andalucía, que, como decimos, han sido condenados en esta sentencia histórica. Ahí vemos el de José Antonio Griñán, que fue presidente de la Junta, pero sobre todo se condena su actuación cuando era consejero de Hacienda. Enseguida vamos a estar en directo en Sevilla para conocer todos los detalles de esta sentencia considerada como histórica. Mientras vamos conociendo más detalles sobre esa sentencia, el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y su exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, también han sido condenados a la pena más alta de prisión, a 7 años y 11 meses, también inhabilitación absoluta durante 19 años, 6 meses y 1 día. Se les atribuyen a ambos delitos continuados de malversación y prevaricación. 7 años de cárcel para el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, y 18 de inhabilitación por malversación y prevaricación. También condenas para Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo, 7 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Juan Márquez, exdirector general de Trabajo, 7 años de prisión y 18 de inhabilitación. Por su parte, el exviceconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, ha sido condenado a 7 años de cárcel e inhabilitación absoluta durante 18 años por malversación y prevaricación, y su exviceconsejero, Jesús María Rodríguez, la pena es de 6 años de prisión y 15 de inhabilitación.
Otro de los nombres de esta sentencia, la exviceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que ha sido condenada a 6 años de cárcel e inhabilitación absoluta durante 15. La exconsejera andaluza de Economía y Hacienda y exministra Magdalena Álvarez está condenada a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación. Zarrías, también Gaspar Zarrías, el exconsejero, está condenado a 10 años de inhabilitación. Y además hay 2 personas que han sido absueltas sin ningún tipo de pena. Son Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta, que alertó de las presuntas irregularidades, y Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico. Enseguida vamos a estar en directo, como decimos, en Sevilla para conocer todos los detalles, pero precisamente nos vamos en directo hasta la sede del Partido Popular, donde vamos a conocer la reacción tras hacerse pública esta sentencia. ¿A los parados andaluces? Es una pregunta interesante que nos gustaría que la señora Montero o el señor Sánchez respondiera cuanto antes. También queremos saber si el señor Sánchez sigue pensando que Griñán y Chaves son personas honestas. Yo confío en su inocencia, decía el señor Sánchez. Yo confío en la inocencia del señor Chaves y el señor Griñán. ¿Sigue confiando el señor Sánchez? ¿Va a dar alguna explicación de por qué escribió en su momento estos tuits? Y también necesitamos saber en este momento qué piensan sus socios, los socios del Partido Socialista, en esta nueva aventura para la gobernabilidad, ya que el señor Iglesias decía que la sentencia de hoy debería tener como respuesta una moción de censura desde la oposición. Estamos dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez si la presenta. La democracia no puede soportar delincuentes a los mandos del Gobierno. El señor Pablo Iglesias va a presentar hoy una moción de censura contra Pedro Sánchez como consecuencia de esta condena al Partido Socialista, a los miembros del Partido Socialista. No vamos a permitir dobles raseros. Por eso le preguntamos directamente al señor Sánchez, ¿las exigencias de Pedro Sánchez y del Partido Socialista siguen vigentes en materia de honorabilidad o dependen del carnet que cada uno tenga, que el acusado o el condenado tenga en cada momento para exigir una cosa u otra? Hoy se confirma que miembros del Partido Socialista han robado dinero de los parados en Andalucía. Hoy se confirma que miembros del Partido Socialista e incluso presidentes del Partido Socialista, presidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista, han robado dinero que iba destinado a los más débiles, a los que más lo necesitaban, a la gente que necesitaba asistencia social. El dinero de los parados ha acabado en los bolsillos de estos señores dirigentes del Partido Socialista. Hoy se ha juzgado y condenado el mayor caso de corrupción de la historia de España. Hoy, finalmente, se pone negro sobre blanco lo que ha sido la maquinaria corrupta del Partido Socialista que implantó cuando estaban en el gobierno de la Junta durante 20 años. Hoy conocemos la sentencia del caso de los ERE, el mayor fraude por corrupción de la historia de la democracia en España. 800 millones de euros defraudados. El mayor saqueo a las arcas públicas en España y en Europa, que ha tenido como protagonistas a 2 presidentes del Partido Socialista de Andalucía y, a su vez, del Partido Socialista Nacional, Manuel Chaves, que dejó su acta de diputado en 2015, un año después de que Pedro Sánchez entrara como secretario general, y José Antonio Griñán. Esta sentencia prueba que los gobiernos del Partido Socialista se quedaron con dinero destinado a los parados, esos miembros. Es la condena más demoledora de la democracia española. Y esta condena de los ERE deja pequeña cualquier otra condena que tenga el Partido Socialista en su historia. Condenas como la del caso Roldán, el caso Filesa o cualquier otra que nos retrotraen a momentos anteriores de la historia del Partido Socialista y su corrupción. Hoy han condenado a 3 ministros del Partido Socialista y a 2 expresidentes de la Junta de Andalucía. Recordemos que uno de los pactos del Partido Socialista y Pablo Iglesias es la lucha contra la corrupción. ¿Qué tienen que decir esos 2 señores que se dieron un abrazo y que hoy callan ante la mayor sentencia conocida? Los que hoy están pensando en hacer presidente a Pedro Sánchez también tienen que responder sobre esta sentencia. Y finalmente, termino diciendo algo que no es mío, tomando prestadas unas palabras. Yo nunca diré que el Partido Socialista es un partido corrupto,
porque estoy seguro de que hay militantes, concejales, diputados que se avergüenzan de lo que está ocurriendo. Pero lo cierto es que, sin ser un partido corrupto, su dirigencia sí lo ha sido. Palabras de Pedro Sánchez, que nos gustaría saber si hoy mantiene, ante la sentencia que ha condenado a destacados miembros de su partido, en la mayor sentencia que ha conocido nuestro país en casos de corrupción. Y sin más, quedo a su disposición para cualquier asunto. Estamos por aquí. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Quería saber, cuando se refiere a que Sánchez debe tomar responsabilidades políticas y si no está inhabilitado para ser presidente del Gobierno de este país, ¿qué responsabilidades políticas serían esas? ¿No ser presidente del Gobierno de este país u otras que afectaran a otros miembros de su formación? Gracias. Queremos saber si el señor Pedro Sánchez sigue manteniendo todo lo que ha venido manteniendo durante este tiempo en su hemeroteca. Queremos saber si el señor Pedro Sánchez comparte, respalda o se arrepiente de algo de lo que ha dicho en el pasado con respecto a otras formaciones políticas cuando han tenido casos similares. Queremos saber si el señor Pedro Sánchez, que es muy aficionado a presentar mociones de censura cuando hay sentencias desfavorables en otras formaciones políticas, va a presentar hoy, ante la mayor sentencia, ante el mayor caso de corrupción de la historia de España, va a presentar hoy una moción de censura contra sí mismo, que es lo que acostumbra hacer el señor Sánchez cuando ocurre algo parecido. Queremos saber, en definitiva, dónde está escondido el señor Sánchez ante el mayor caso de corrupción que afecta a su partido, 2 expresidentes y 3 ministros que en alguna etapa compartieron con él órganos de decisión en el Partido Socialista. Queremos saber de dónde está escondido el señor Sánchez, de dónde tiene que salir para dar una explicación a los españoles ante lo ocurrido. Gracias. Buenos días. Usted ha planteado varias preguntas al señor Sánchez, algunas creo que bastante pertinentes, pero a la espera de que le responda yo querría que me aclarara. ¿Está pidiendo la cabeza del señor Sánchez ahora mismo por la sentencia de los ERE, sí o no? Y después, durante toda la semana ha habido un debate bastante claro entre importantes dirigentes de su partido y exdirigentes sobre qué tiene que hacer el Partido Popular en esta situación en la que Pedro Sánchez ha llegado a un preacuerdo con Podemos, pero no tiene asegurada la investidura, que en estos momentos requerían los independentistas de Esquerra Republicana. Yo quiero saber en qué punto está ahora mismo la dirección. Como secretario general le pregunto que también pide la dimisión del señor Sánchez para poder sentarse con él. ¿Sería partidario de un gobierno de concentración, como dice el señor Aznar? ¿En qué punto están hoy, por favor? Gracias. El Partido Popular es un partido de Estado, siempre antepone los intereses de España a los intereses propios, a los intereses del partido. Es el Partido Socialista hoy el que ha excluido cualquier acuerdo con el Partido Popular, ha recuperado el Partido Socialista ese cordón sanitario del Pacto del Tinel, tristemente pasado. Afortunadamente, Casado, nada más llegar a la presidencia del Partido Popular, recordemos, agosto de 2018, ofreció a Sánchez una acción conjunta para 2 temas importantísimos para toda la sociedad española. Primero, aprobar presupuestos bajando impuestos y cumpliendo el déficit. Segundo, actuar en Cataluña frente al independentismo. Esto lo hicimos en agosto de 2018 por parte del presidente Casado. Se propuso estas 2 acciones de una forma urgente. Casado, nada más pasar las elecciones de abril, ofreció un pacto para gobernar Navarra sin Bildu. Casado, nada más pasar las elecciones de mayo, ofreció un pacto para reformar el sistema electoral y evitar el bloqueo. Porque uno de los problemas que hoy tenemos encima de la mesa es que el actual sistema nos aboca al bloqueo cuando hay alguien tan incapaz para llegar a un acuerdo como el señor Sánchez al mando de la nave. También ofrecimos un pacto de Estado por la educación. Fue Pablo Casado el que lo ofreció. Pablo Casado ofreció también un pacto de Estado frente a la despoblación y para el impulso de la natalidad. Y además, hemos mantenido durante todo este tiempo los pactos de Estado que hemos venido hablando con el Partido Socialista. El Pacto de Toledo en materia de pensiones, el Pacto frente a la violencia de género, el Pacto por la Justicia, el Pacto por la Política Europea, Internacional y de Defensa, y también un gran pacto nacional por el agua y por las infraestructuras. Sin embargo, ante este... Pues ahí vemos a Teodoro García Egea, que está valorando esa sentencia. Dice que confirma que miembros del Gobierno socialista han robado dinero destinado a los trabajadores, a los más débiles, y que, a su juicio, deja pequeña cualquier otra condena del PSOE en su historia. También Teodoro García Egea recuerda que Pedro Sánchez argumentó la moción de censura a Rajoy en los casos de corrupción, le pide explicaciones y si va a hacer lo mismo ahora con esta sentencia de los ERE. Y a los que hoy están pensando en hacerle presidente les pide
el Partido Popular que reflexionen sobre esta sentencia. Es una de las valoraciones que estamos conociendo esta mañana a esa sentencia que se hacía pública sobre la 1 de la tarde y que vamos a conocer más detalles en la Audiencia Provincial de Sevilla, donde se encuentra nuestro compañero Adrián Arnau para explicarnos todos los detalles y también el ambiente que se está viviendo hoy, porque había mucha expectación mediática y llegaban los acusados bastante serios y también sigan bastante serios. Adrián Arnau, cuéntanos. Sí, efectivamente. Bueno, esta imagen que podéis ver a mis espaldas de la Audiencia Provincial de Sevilla ya prácticamente nada tiene que ver con lo que hemos visto esta mañana, donde había muchísima expectación, muchísimos medios, periodistas, compañeros y también un cordón de seguridad que, por cierto, ya está prácticamente desactivado. Como dices, llegaban al filo de las 12 a recoger esas sentencias con sus procuradores, con los abogados, los 21 acusados por este caso de los seres, 19 de los cuales finalmente han recibido sentencia condenatoria. Entre ellos los 3 más importantes, los más representativos, los 2 expresidentes del gobierno andaluz de la Junta, José Antonio Griñán, Manuel Chávez, y también la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. En el caso de Griñán ha sido condenado a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación. En el caso de Manuel Chávez ha sido condenado a 10 de inhabilitación, los mismos que Magdalena Álvarez. Recordamos que en el caso de la malversación de caudales sí conlleva una pena de cárcel, que es lo que le ha ocurrido a Griñán. En el caso de tanto Magdalena Álvarez como de Chávez, no. Por lo tanto, en la práctica eso queda prácticamente nada porque están retirados de la política. Como dices, todos se marchaban después de recibir esa sentencia. En el caso de Griñán lo hacía cabizbajo, entristecido, y de los primeros, en el caso de los otros 2, lo hacían algo más tranquilos, más relajados. Ahora hay que esperar a lo que digan las defensas. Vamos a ver si llevan este caso al Tribunal Supremo a hacer un recurso de casación. Será lo que sepamos en los próximos días. Esta sentencia es un punto y seguido porque, como dice nuestro compañero, tiene más recorrido en el Supremo, pero se ha hecho pública después de 7 años de instrucción, más de 150 piezas separadas y más de 500 imputados. Entre ellos, recordamos esos 21 exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, de los que 2 han quedado absueltos. Son algunos de los datos de una compleja causa en la que se ha investigado el presunto desvío de unos 700 millones de euros. Vean. La madeja de esta macrocausa se empieza a desenredar allá por el 2011 por unas ayudas presuntamente fraudulentas para un ERE en Mercasevilla. Aquel hilo del que comenzó a tirar la juez Mercedes Alaya se convirtió en una instrucción que duraría 7 años y que terminaría otra magistrada, Núñez Bolaños. En el sumario, 140.000 folios y más de 500 imputados. Ante la magnitud de la macrocausa se decide dividir. Hay casi 150 piezas separadas. De momento, la única que se ha enjuiciado es la política, la que investiga si diseñaron un sistema para dar subvenciones a empresas afines al PSOE. Un presunto fraude multimillonario al que la Fiscalía puso cifra: 680 millones concedidos a lo largo de una década, entre 2001 y 2010. En el banquillo, los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán y otros 19 exaltos cargos de la Junta en la etapa socialista. Se enfrentaban a penas de hasta 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos de malversación y prevaricación. Son las penas que pidió la Fiscalía y también el PP, que ejerció junto a Manos Limpias la acusación particular. En total, 152 sesiones y un centenar de testigos en un juicio que duró algo más de un año. Y casi un año después llega la sentencia. El juicio de los ERE ha sentado en el banquillo a 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones para expedientes de regulación de empleo, entre ellos a los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Pero desde el primero hasta el último, todos han negado responsabilidades en el reparto de ayudas. Yo siempre partía del hecho de que en una estructura de gobierno siempre se respetaba la ley. Las ayudas se concedieron durante una década, entre 2001 y 2010, a través de un programa aprobado en el Parlamento andaluz, el 31L, conocido como Fondo de Reptiles. Se atribuyen créditos por programas a los distintos departamentos y son ellos los que tienen que ejecutarlos conforme a la normativa vigente. Y quien tiene que controlarlo es la intervención.
Las ayudas, según algunos peritos, concretamente los interventores del Estado, se concedían por un procedimiento opaco, apareciendo intrusos, personas que cobraron prejubilaciones de empresas en las que nunca llegaron a trabajar. La Fiscalía Anticorrupción considera que el Gobierno andaluz pudo conceder durante 10 años 680 millones de euros en ayudas presuntamente fraudulentas. Por eso les acusa la mayor parte de ellos de prevaricación y malversación. El delito de prevaricación no conlleva cárcel, solo inhabilitación, como es el caso de Manuel Chávez y Magdalena Álvarez. Sin embargo, el de malversación de caudales públicos sí que podría llevar a prisión a José Antonio Griñán. Esta es la primera pieza del caso de los ERE que se ha juzgado, la parte política, pero además, como hemos dicho antes, hay más de 185 piezas separadas, divididas en dos grandes bloques. El primero sobre las sobrecomisiones cobradas por los intermediarios en la concesión de las subvenciones. Los peritos cifran en 66 millones de euros el dinero presuntamente malversado. Y en otro bloque hay más de un centenar de piezas. Corresponden a cada una de las ayudas concretas otorgadas a empresas de manera fraudulenta. La Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidieron trocear el sumario por temor a que los delitos prescribieran en una macrocausa que calificaron de inabarcable, y lo hicieron en contra del criterio de la entonces magistrada instructora Mercedes Alaya. Seguimos recabando reacciones. Espera también la del PSOE andaluz. A esa comparecencia en Sevilla de los socialistas se remiten en la sede nacional del partido. Silvia Guerra. Efectivamente, en Ferraz van a esperar a que reaccione el Partido Socialista andaluz, teniendo en cuenta que este caso, desde que se inició su investigación hace 10 años, se ha circunscrito en todo momento a esa comunidad autónoma y ha afectado exclusivamente al Partido Socialista andaluz. Después de que lo haga Sevilla, previsiblemente la Ejecutiva Federal del PSOE fijará su posición. Durante estos meses han recordado que la actual dirección no estaba al frente del partido en el momento en que ocurrieron los hechos juzgados y ahora bajo sentencia, aunque sí fueron testigos del momento en que Manuel Chávez y Pepe Griñán dejaron sus respectivos cargos de diputado y senador, también sus carnés de militantes, de forma voluntaria antes de ser juzgados. También recuerdan desde el Partido Socialista, lo han hecho varias veces a lo largo del tiempo que ha durado este juicio y en la instrucción del caso, que en ningún momento se ha juzgado un enriquecimiento personal en base a caudales públicos. Esta mañana la ministra Nadia Calviño, antes de conocerse la sentencia, ha dicho que la acatarían, que la respetarían y ha opinado, creía que no afectaría a las negociaciones con Unidas Podemos para formar gobierno. A título personal, el expresidente del Congreso de los Diputados y también exministro, José Bono, ha defendido la honradez de Griñán y de Chávez, a pesar de la sentencia que reconoce no haber leído. Dice estar convencido de que no se han llevado ni un euro a casa. Pues a la espera de esas reacciones socialistas en Andalucía, las otras reacciones políticas también se han producido, pero en redes sociales, y vamos a ver cómo ha ocurrido en Twitter. Por ejemplo, Santiago Abascal, el líder de Vox, decía que la sentencia de hoy debería tener como respuesta el aislamiento del partido más corrupto de Europa, pero no lo haréis porque sois iguales, dice Abascal. Esta es la realidad del socialismo: gastarse en droga y en burdeles el dinero del pueblo al que se deja en la miseria. Es la reacción de Santiago Abascal a esa sentencia. También la de Pablo Iglesias dice que el bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más sentencias como esta que retratan una época. España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción. Ahora se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones. Es la reacción de Pablo Iglesias en plenas negociaciones con el Partido Socialista y con el resto de partidos para la formación de gobierno. Albert Rivera, el ex líder de Ciudadanos, también se ha pronunciado a través de Twitter. Ya lo ven, se lo pregunté a Sánchez en julio en el Congreso, no respondió, insistí en los debates del 28 de abril y del 10 de noviembre y nada, hoy tenemos finalmente la sentencia de los ERE, del PSOE. Nos han robado a los españoles millones y millones de euros. Y se pregunta Albert Rivera, ¿va a dimitir señor Sánchez, sí o no? Inés Arrimadas, persona que se postula como la sucesora de Albert Rivera, también se ha pronunciado. Dice: la sentencia de los ERE es demoledora para el PSOE.
19 cargos condenados, entre ellos sus expresidentes Chávez y Griñán, por saquear cientos de millones de los andaluces. ¿Sánchez o alguien del PSOE asumirá responsabilidades políticas o la corrupción solo es intolerable si es de otros? Sigue un poco la línea del Partido Popular de Teodoro García Egea, que hace unos minutos se preguntaba lo mismo y recordaba cómo Pedro Sánchez argumentó la moción de censura contra Mariano Rajoy por los casos de corrupción, por la trama Gürtel. Y también desde Más País Reacciones, Íñigo Errejón dice que la corrupción secuestra las instituciones, pudre la esfera pública y solo deja cinismo a su paso. En Madrid, en Valencia o en Andalucía, sin ambajes, llegar hasta el final y recuperar el dinero de todos y todas. Un poco en la reacción también de Podemos en Andalucía, que también pedía que los condenados devolvieran ese dinero robado. Son algunas de las reacciones que ya ven, estamos conociendo a través de Twitter, la red social. Y bueno, pues falta la del Partido Socialista, que como decimos, desde la calle Ferraz se remiten a Andalucía y pendientes de todo eso. También el presidente andaluz, Juanma Moreno, expresaba, decía, la vergüenza que suponen las condenas de los ERE para la institución, en lo que supone, según ha dicho, un día triste para Andalucía. Decía que se veía en la obligación de comparecer tras esa sentencia demoledora. Es un gran paso adelante de la justicia. Tardío, pero cierto. Pero al mismo tiempo es un paso atrás en la imagen de la política, de los políticos y de la gestión pública. Un hecho que nos avergüenza profundamente. Hoy es un día triste para Andalucía. Un día triste para Andalucía y así lo siento como presidente de todos los andaluces. Vamos a recordar cuáles son las principales claves de esa sentencia que hemos conocido. Han sido condenados 2 expresidentes andaluces, 2 pesos pesados también del Partido Socialista y cuya caso de los ERE supuso su fin político. 6 años de prisión y 15 de inhabilitación para José Antonio Griñán por malversación y prevaricación, y para su antecesor en el cargo, Manuel Chávez, 9 años de inhabilitación por prevaricación. También condena para el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y su exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Han sido condenados a la pena más alta de prisión, 7 años y 11 meses, e inhabilitación. También se les atribuyen a ambos delitos continuados de malversación y de prevaricación. Y la Audiencia de Sevilla también ha condenado a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda, la exministra Magdalena Álvarez, a 9 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación, en ese caso de los ERE, y al exconsejero Gaspar Zarrías también 10 años de inhabilitación especial por prevaricación. Pues son los principales datos de esa sentencia que hemos conocido, una sentencia que tiene mucho más datos. Entre ellos, por ejemplo, vamos a recordar que han sido 19 condenados, de los cuales 9 han sido condenados a cárcel y 10 a inhabilitación, y ha habido 2 personas que han sido absueltas, que son Francisco del Ríos, jefe del Gabinete Jurídico de la Junta, y también Manuel Gómez, exinterventor de la Junta, que estaban también acusados y que han sido finalmente absueltos. Es la noticia del día, pero hay otras, porque hoy también hemos conocido que la Audiencia Nacional ha anulado los autos de prisión de 4 de los 7 encarcelados por terrorismo, de los 4 de los 7 CDRs encarcelados. Lo hace por un defecto de forma en las vistillas en las que se acordó enviarles a la cárcel. La audiencia obliga al juez de instrucción a celebrarlas de nuevo, con lo que de momento no van a quedar libres. Y además, en la Audiencia Nacional hoy han sido citados 5 cargos del BBVA en las investigaciones sobre las escuchas del excomisario Villarejo. Los 5 se han negado a declarar.